ya en el piso de C5N, el editorial de Víctor Hugo Morales. Muchas gracias, Antonio, Agustina. Estaba escuchando muy atentamente la información de último momento que acabamos de ofrecer. Nuevos casos de Delta que tienen que ver con pasajeros. ¿Ustedes se imaginan si el gobierno hubiera abierto todas las compuertas para que miles y miles retornaran al mismo tiempo? ¿Cuántos casos más tendríamos? Qué difícil sería controlarlos y tener estos datos que seguramente van a permitir que se pueda manejar mejor. Y cuando afrontamos todo esto y recordamos la campaña que se hizo a favor de los que estaban varados, que eran turistas que se fueron sabiendo a lo que se exponían. Cuando vemos lo que han hecho en todo este tiempo, podemos tomar plena conciencia de cuál es el enemigo de la vida en la República Argentina. Es inadmisible, van llegando las noticias de que pasajeros internacionales son los que traen el Delta al país. Y el Delta es un riesgo que está enloqueciendo a varios países en el mundo. Y la Argentina está todavía bajo esa protección que implica no haber permitido que retornaran todos al mismo tiempo. Vivimos en términos de discusión frente a un periodismo malsano, a un periodismo cuya posición es absolutamente destructiva y que la gente no haga nada bien, pero nosotros vamos a seguir dándoles la batalla cultural que corresponde. Vamos a leer este tuit de Ernesto Resnick, en el cual ustedes tienen la posibilidad de tomar conciencia sobre si la discusión de si fue una buena decisión usar todas las vacunas posibles en todas las personas posibles sin esperar a tener la segunda dosis, se entiende muy fácil, dice con este gráfico. Vayamos al primer plano del gráfico. Miren lo que ha sucedido. Lo último punteado en rojo, a la derecha, es la caída de las muertes en función de la vacunación. Esto es lo que ha sucedido en la República Argentina. Miren ustedes la diferencia, el pico que hubo en junio y cómo ha ido descendiendo día por día, a partir de que la vacunación va dejando un efecto formidable. Estuvieron contra la vacunación, están a favor del Delta, están a favor del retorno de los viajeros, han dicho tantos pero tantos disparates y han hecho mucho daño. Sin embargo, hay cosas que todavía están funcionando bien. Pero una de las cuestiones que más atacaron fue la carta de Nicolini, funcionaria del gobierno, a Gamaleya. A mí me pareció una demostración de soberanía maravillosa. ¿Estamos bien con Gamaleya? ¿Estamos bien con Rusia? ¿Estamos agradecidos? Yo creo que sí. Fueron los primeros en aportar una solución y ahora esa solución la tiene todo el mundo. La combatieron porque era una vacuna rusa, etcétera. Sputnik V ganó, pero también la Argentina ayudó a la Sputnik V. Ha sido mutuo. Sin embargo, el gobierno argentino sigue muy bien plantado frente al gobierno ruso y al Instituto Gamaleya, diciéndole, señores, no están cumpliendo. Entonces nosotros somos capaces de romper el contrato. A mí me parece maravilloso, un gesto soberano extraordinario. Por otra parte, no me sorprende para nada, como sí parece que le sucede a la gente de Clarín o de La Nación Más, que hacen campaña por ese lado, como si lo que es un grito soberano fuera ponerse de rodillas. Son capaces de decir eso. Pero mire, antes de mostrarle lo pérfidos que son, me gustaría que usted haga memoria sobre lo que sucedió en Europa. Mire esta noticia, este video en principio, de la Unión Europea denunciando judicialmente a AstraZeneca. The Commission has started last Friday a legal action against the company AstraZeneca on the basis of breaches of the Advance Purchase Agreement. Con esas palabras, el portavoz de Salud de la Comisión Europea anunciaba este lunes la denuncia ante los tribunales ordinarios belgas que se ha emprendido contra la compañía farmacéutica AstraZeneca. Una decisión que se toma al entender que no se han respetado los términos del contrato de vacunas firmados con el Ejecutivo Comunitario para el conjunto de la Unión Europea. AstraZeneca, que es una buena noticia, dicho sea de paso, en estas horas, porque se sabe que con la primera dosis hay alta protección frente a la cepa del Delta. Pero ese es otro tema. Sigamos con Europa, con las protestas de Europa frente a los laboratorios porque no entregaban en tiempo lo que habían prometido. Algo que la Argentina luchó, enhorabuena, frente al Instituto Gamaleya, pero aquí lo tomaron por cualquier lado. Mientras tanto, era natural que la Unión Europea reclamara hasta 200 millones de euros diarios a AstraZeneca por el retraso de la entrega de dosis. Fíjense ustedes hasta dónde se llegó. Bueno, esta es la posición que la Argentina asumió frente a Gamaleya. O nos mandan lo prometido o tenemos que romper el contrato, lo lamentamos muchísimo. Y a mí me parece un gesto sencillamente extraordinario del gobierno argentino. Miren ahora lo que Carla Bisotti dice sobre el posicionamiento actual que tiene la Argentina con respecto a las vacunas. Argentina firmó antes que con Rusia, con Astra,
firmó con COVAX todas las vacunas que ingresen a través del mecanismo COVAX, intentó firmar con Pfizer desde el primer día y firmó con Moderna, firmó con AstraZeneca el Reino Unido, firmó con China. En ningún momento hay ningún contrato de exclusividad con ningún laboratorio y la sociedad estratégica, el vínculo estratégico que tenemos con Rusia trasciende la vacuna COVID, y en la vacuna COVID ha mostrado justamente una fortaleza grande, que un país que está desarrollando una vacuna que es una de las más eficaces del mercado, es una de las vacunas, de las mejores vacunas que están disponibles en el mundo para prevenir hospitalización, muerte e infección. Esto levanta el ánimo muchísimo, pero hay que tener en cuenta la lucha que hubo que llevar a cabo. La Nación es un canal de los Aguirre que tiene un espíritu absolutamente delincuencial, pero lo ha aumentado en el tiempo en el que Macri nada menos se convirtió en un socio que puso 15 millones de dólares. Y entonces es una fiesta de plata, comprando conciencia, llevándose por delante absolutamente todo el decoro periodístico que pueda haber. Entonces no sorprende que de La Nación puedan salir comentarios como este. Esta es la soberanía que se defiende, que no hay que ponerse de rodillas con los laboratorios, y después tiene una funcionaria que poco menos que se pone de rodillas frente al Kremlin o al fondo ruso que administra la vacuna Sputnik. ¿Se dan cuenta? Que son gallitos ideológicos con el imperio yanqui, pero mantienen relaciones carnales a un nivel de sodomización con Putin. No sé a usted, pero a mí me parece que es exactamente al revés, que es lo que decíamos antes, la posición de quienes están bien plantados desde el gobierno argentino frente a quienes han sido correctos, pero dejaron de serlo en determinado momento. Después de la carta de Nicolini, por otra parte, llovieron vacunas, llovieron soluciones, y esto es demostrativo de que siempre hay que estar dando golpecitos de atención y peleando por los derechos que se han adquirido cuando se firma un contrato. Lea ahora La Nación, porque no solamente el canal, por supuesto, el diario sigue procediendo de la misma manera. Tras la carta de Nicolini, Rusia habló sobre el retraso en el envío de Sputnik V a la Argentina. La prioridad es nuestro país. Bueno, sería que dijera el Kremlin, la prioridad es Argentina u otro país, y después recién nosotros. ¿Qué se le puede decir a los habitantes del propio país? El Kremlin está diciendo una verdad, la prioridad tiene que ver con los rusos, pero inmediatamente vienen los compromisos asumidos, y esto es lo que ahora está cumpliendo, a rajatabla, sin ninguna duda, gracias a la gestión que hizo el gobierno argentino. Miren esta placa textual de Dmitry, que es uno de los hombres más importantes de este tiempo. Saben que la campaña de vacunación en Rusia cobra fuerza y aumenta la toma de conciencia de los ciudadanos. Los ritmos de vacunación se incrementan cada vez más y es sin duda la prioridad. En lo que se refiere a las obligaciones con los mercados del exterior, incluida Argentina, estas indudablemente serán cumplidas. Y hay un comunicado más de Gamaleya, que podemos ponerlo en el aire también y que juega en el mismo sentido. Tomamos la parte más importante. Luego de una reunión virtual que se desarrolló hoy, reafirmamos nuestro trabajo conjunto para garantizar y acelerar el suministro de la vacuna Sputnik V a la Argentina. Además, como resultado de nuestro compromiso, logramos impulsar la producción local y ya tenemos casi 2 millones de dosis de ambos componentes aprobados o en proceso de aprobación para su pronta distribución. Y llegamos a la conclusión de que más perversos, más malignos, más delincuenciales no pueden ser en su periodismo de guerra. Y siempre me dará mucho gusto, hasta el último día que esté aquí, recordar la tapa miserable de Clarín cuando anunciaba que no serían vacunados aquellos que tienen entre 18 y 60 años, cuando ahora se está vacunando por debajo de 18 años. ¿Se acuerdan de esta tapa? Mírenla un poco más, porque es bueno que tengamos memoria sobre estos delincuentes periodísticos. Quedarían sin vacunar, además siempre con el potencial, como cubriéndose, porque ellos saben cuando mienten. Este año, los que tienen entre 18 y 60 años sin enfermedades. Miren este tuit de nuestra joven colega Martina Garbanz de El cohete a la luna. Miren estos pibes. De 18 a 60 años no iban a vacunar a nadie. Miren lo que es este momento en el cual pibes están en la ventanilla, pibes hacen colas, están
recibiendo la vacuna de 18 a 60 años, pero ahora también de 12 a 18 años. No tienen la mínima vergüenza. Y mire lo que sucede con la vacuna de Moderna. Es interesante, porque esto también es una esperanza, una expectativa, algo a favor para quienes tienen ya no de 18 a 60 años, sino menos de 18 años. Ahí está. Argentina empezará a vacunar con Moderna a adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades. ¿Se dan cuenta? Es como para ponerle música al final, aunque sea un instante. Regálame esa cumbia de la vacunación, le pido a Fede Ferro, porque me parece que es una manera de cerrar este episodio sin el enojo y el dolor y la indignación y la rabia que provoca que sean tan desalmados y tan delincuentes en el tratamiento de un tema en el que están en juego nada menos que la vida y la muerte. Amigos, sabes, me acabo de vacunar. Me duele mi brazo y me siento algo extraño. Tengo 18 y ya lo pude hacer. Estoy más tranquilo, ya lo estaba esperando. Hay la Johnson, la Sputnik, la Pfizer. ¿Cuál duele más? Hay AstraZeneca y la Sinopharm. También la Moderna para vacunar. Estoy protegido y puedo bailar. No había sentido sensación así en mi vida. Así en mi vida. La vacunación, la vacunación, la vacunación, la vacunación. Los tiempos de la pandemia han marcado un nivel de negacionismo como quizás nunca se había visto en la historia de la humanidad. No sé cuándo inventaron la palabra negacionismo. Se referiría seguramente a un temperamento como el que exhiben tantas personas, tantos medios hoy día, pero difícilmente se llegase a los niveles actuales. El propio presidente de los Estados Unidos denunciando a Facebook. Imaginen ustedes a lo que se está jugando en estos momentos en el mundo. COVID misinformation. What's your message to platforms like Facebook? They're killing people. I mean, it really, look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people. Cuando hablamos de periodismo criminal, refiriéndonos a Clarín, La Nación y los medios que eventualmente los siguen, nos fundamentamos en esto que dice el propio presidente de Estados Unidos: están matando a la gente. Todo aquello que es negacionismo, todo lo que se opone al sentido común liberador de las personas en el sentido de protegerse, es mucho más que negacionismo, es una invitación a que la gente muera, es empujar a la gente a que muera. Si usted está contra la cuarentena, si usted está contra la vacuna y se lo hace de una manera sistemática, se consigue esto que también se da muchísimo en los Estados Unidos por esa derecha enloquecida. Una de las cosas que ocurren hoy día en el mundo es que el Ku Klux Klan se quitó aquellas fundas que usaban en la cabeza. Ahora van de cara descubierta, de frente mar, sin ningún tipo de problemas, porque el mundo está tan corrido a la derecha que ellos se sienten seguros y absolutamente impunes. Mire lo que sucede cuando la CNN, en inglés, porque la que trabaja en español no es lo mismo. Por cierto, nosotros venimos a hacer el patio de atrás y pueden jugar de cualquier manera. Pero la CNN, en inglés, lo que dice de Fox News. 99% of the people dying from COVID right now are unvaccinated. More than 99%, in fact. An emergency room doctor told us this week that all of the sick COVID patients he is seeing are unvaccinated. All of them. And yet to some, this is just a show, a deadly show. It makes you think, once you think about it, that maybe none of this is really about COVID. Maybe it's about social control. And this has never, Sean, been about following the science. It's never been about following the facts and the truth. It's been about control from day one. I mean, I don't. This is I honestly think this is the greatest scandal of my lifetime by far. I thought the Iraq War was. This seems much bigger than that. Es insólito, es increíble, es inadmisible, todo lo que usted quiera, agregue las palabras que le parezca, porque es un canal muy visto, desde ya es el canal de la derecha de Estados Unidos. Ahora, como canal de la derecha, ¿tienen obligación de jugar de esta manera? Pregunta que hacemos también frecuentemente para TN o para La Nación Más, que son como los líderes de toda la infamia mediática que se descarga sobre la Argentina. Mire usted lo que está sucediendo. La CNN denuncia a Fox News, que habla en los momentos en los cuales estaba en debate todo lo que había que hacer para mejorar la relación en la pandemia. Hablaban de control social, todo lo que se hacía era un intento de control social. Esa misma estupidez
que se dijo aquí en tantas ocasiones, la misma tontería, una idiotez incalificable, también se manejaba en los Estados Unidos. Mire lo que dice el New York Times con respecto a la muerte y a los vacunados. La variante Delta amplía el abismo entre dos Estados Unidos, el de los vacunados y los no vacunados. Los condados que votaron a Biden promedian niveles de vacunación más altos que aquellos donde votaron a Donald Trump. Le vamos a mostrar el lunes un cuadro esclarecedor sobre este aspecto, porque es tremendo lo que ocurre con la derecha. Por eso también se da la situación que se da en Córdoba, en la República Argentina. Es una manifestación ideológica, aunque parezca mentira. Miren a Fauci, el hombre fuerte de lo que es la lucha contra el COVID-19 en los Estados Unidos, hablando de lo que hubiera ocurrido con la humanidad en mis tiempos, en mi generación, si no hubiéramos tenido, por ejemplo, la vacuna sobre la viruela. If we had had the pushback for vaccines the way we're seeing on certain media, I don't think it would have been possible at all to not only eradicate smallpox, we probably would still have smallpox, and we probably would still have polio in this country if we had the kind of false information that's being spread now. Es absolutamente cierto. Hay algo de locura, de demencia en esas posiciones, pero fíjense que en todo el mundo surgen 50.000, 100.000 derechosos capaces de cualquier cosa. Se envuelven en la bandera, gritan viva la patria, viva la libertad. No saben de qué están hablando cuando hablan de la verdadera libertad. O cuando aluden a la palabra libertad no saben cuál es la verdadera. Estas son imágenes que tienen que ver con Francia, en lo cual el remedio es peor que el mar, dice ahí ese cartel, porque juegan de esa manera. Yo no soy un cobayo, es decir, no estoy para que hagan pruebas conmigo. De esta manera se manifiestan en Francia. Ahora estamos en Italia, la bella Italia. Aquí la gente luchando contra el carnet verde, protestando porque les van a exigir, en buena parte de Europa, quizás en toda Europa, un carnet para poder participar de la vida, de los espectáculos, etcétera, como el resto de las personas. Los vamos a trasladar a Grecia ahora. Ahí está Grecia. La pelea del mundo contra los antivacunas, de eso se trata. Y también de la lucha contra la desigualdad que ha generado la historia tristísima de la pandemia del COVID-19. Miren ustedes lo que dice la congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez en este tuit. Sí, los empleados de Amazon pagaron por esto, habla del viaje de Bezos, con salarios bajos, un lugar de trabajo antisindical e inhumano y conductores que no tenían seguro médico durante el COVID. Los clientes también están pagando, ya que Amazon abusa del poder de mercado para dañar a las pequeñas empresas. Sin embargo, un tipo que uno dice, ¿cómo habrá hecho para hacer tanto dinero? Porque no parece muy normalito, como Jeff Bezos, se ufana de lo que acaba de hacer con su viaje al espacio. And then I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of this. So seriously, for every Amazon customer out there and every Amazon employee, thank you from the bottom of my heart very much. Todo se torna inadmisible en este tiempo y sin embargo tenemos que convivir con eso, pero no vamos a dejar de luchar. Justamente el hecho de que insistan, de que sean tan persistentes, nos obliga a nosotros a colocarnos del otro lado fuertemente como para ponerle el hombro, sosteniendo el dique para que no nos abrumen las brutalidades que son capaces de decir. Una de las cosas que ocurrió esta semana, aprovechando las circunstancias del COVID-19, que ha dejado 200 millones de personas sin trabajo en el mundo y que por supuesto ha tenido consecuencias en la Argentina. Es el país que mejor ha tratado este tema, el gobierno que más se ha preocupado de poner algún control, algún dique de contención a todo lo que ocurre en los tiempos del COVID-19 desde el punto de vista económico. Pero miren ustedes lo que fue la tapa de la semana. Estamos repasando también la semana. Aquí está la delincuencia de Clarín. Vuelve el trueque en el Gran Buenos Aires y se cambia ropa y trabajo por comida. Ellos pretenden que la pobreza y las dificultades sean un tema de ahora.
porque cuando ocurría en tiempos del neoliberalismo lo que teníamos eran estas tapas, estos títulos, cómo militaban el ajuste, cómo ayudaban a entender, entre comillas, al gobierno de Macri. Llega al país el alquiler de juguetes, fíjense usted, alquilar juguete para los pibes, volver al pañal de tela, una opción impulsada por razones ecológicas, comer tierra para adelgazar, la decencia de los que buscan entre la basura. Y ahí arriba a la derecha hallaron el método más increíble para adelgazar. Se trata de comer tierra. Por eso el trabajo como ciudadano se hace tan importante, y no solamente entre los ciudadanos comunes como ustedes y quien les habla, también entre los políticos. Les vamos a mostrar dos ejemplos de personas muy informadas que cada vez que confrontan con los periodistas de La Nación o de Clarín, los amasijan, les dan como para que tengan, tan solo porque manejan información y porque tienen el coraje de confrontar directamente con ellos y decirles las cosas como son. Primer ejemplo. Se decía que Cristina Kirchner tenía cuentas en el extranjero. Cuando fueron a buscar las cuentas en el extranjero de Cristina Kirchner, encontraron las de Macri. No encontraron las de Cristina. Los Panama Papers son esos, no la encontraron nunca. Se decía que Cristina Kirchner tenía bolsos de dinero guardados, le perforaron las paredes de la casa, no le encontraron nada. Y muchos dirigentes políticos fueron detenidos sin sentencia firme. Ayer lo miraba, le mando un gran saludo a Paulino, un gran reportaje que le hizo a Ritondo, a Cristian, ¿no? En ningún momento le preguntaron por las causas de corrupción de Calcaterra, en ningún momento le preguntaron por las causas de corrupción del Correo, en ningún momento le preguntaron a ustedes por las causas de corrupción de los parques eólicos, en ningún momento le preguntaron por las causas de corrupción de las autopistas del Sol, en ningún momento le preguntaron por todas las causas de corrupción que a los que le preguntan sobre la causa de corrupción son a los militantes del oficialismo, no a los militantes de la oposición. Eso me parece mal de parte de ustedes, Hugo. ¿Por qué te parece? ¿No te parece que hubo tal vez? Bueno, no, me parece contame cómo... A ver, ¿sabes por qué me parece? Sí. Porque son demasiado parciales. La cara del periodista, un poema, verdaderamente, porque ¿cómo salir de la trampa en la que ellos mismos se instalan sabiendo cómo ha procedido el patrón de cada uno? Realmente no tienen manera, pero está el conocimiento. Los abruman con pruebas que no pueden rebatir. Todo lo que le estaban diciendo ahí, en este caso Leandro Santoro, es una gran verdad. Por eso me irrita muchísimo cuando veo a los políticos que están frente a esta gente y no apelan al conocimiento que se debe tener. Se trata de leer todo. Como hace Santoro, como hace la persona que ahora vamos a poner también como un ejemplo más de cuánto se desorientan los periodistas cuando les parece que todo es como lo han repetido hasta el cansancio y de pronto van a encontrarse con un verdadero tropezón. Y se trata siempre de la información que uno maneja. Y dame una definición, un título de vudú libre hoy, porque ahí estaba contando Saboya que el gobierno cree, información de Saboya, que no era momento para que llegara esta noticia porque los puede impactar políticamente. Mira, creo que lo que no entienden muchos es que el Poder Judicial no puede regirse por los tiempos políticos. Eso pasó durante el macrismo, que seguían los calendarios electorales. Lo que pasó ahora es que Vudú ya había cumplido el requisito legal para pedir la prisión, la libertad condicional, y se le dio. Porque ¿qué vas a tener preso más tiempo a una persona porque no te conviene políticamente? Claro. Yo estoy muy orgullosa de que mi gobierno no opera sobre la justicia para adecuar las resoluciones judiciales a los tiempos políticos. Una divina incomparable, Graciela Peñafort, porque por donde pasa los abruma. Y esto sucede porque el resto de los periodistas, por lo general, Clarín, Nación, se informan con lo de ellos mismos. Viven metidos en una trampa, no saben cuál es la verdad del otro lado, no les interesa. Hasta tienen miedo, yo creo, de saber cuál es la verdad, porque en sus canales, en sus medios, en líneas generales, no podrían decirlo. Se tendrían que tragar ese sapo. Entonces mejor no saber, seguir con la información que ellos creen dominar y que en realidad los domina a ellos. De ahí también el comportamiento de la oposición. No tiene más remedio que decir todo tipo de sandeces o salir a defender a Macri cuando ya Macri es indefendible hasta para la propia familia. Es un recuerdo muy malo incluso para la derecha, porque fue la derecha mira estos fracasos y éxitos de una manera muy aviesa. Entonces, vean ustedes, a Pichetto queriendo defender a Macri, un poquito de lealtad. Fue Macri el que lo llevó a donde está ahora Pichetto, solamente alquilado por los medios para decir sonceras como estas. Pero acto seguido, vamos a escucharlo a Rubinstein, diciendo la gran verdad. Con lo que dice Rubinstein,
el que fue ministro, en realidad secretario de Salud de la ciudad de Buenos Aires, termina con toda la discusión. No tendríamos que discutir nada de política rumbo a estas elecciones o a las otras, cuando a los 2 años de gobierno el ministro de Salud reconoce que la salud no era para nada una prioridad del gobierno neoliberal. Creo que hay que defenderlo a Macri. Los que estuvieron al lado de Mauricio Macri, ministros, tienen que defenderlo porque tienen que defender su gobierno. A mediados del 2018, en abril, mayo, el país comenzó a desbarrancarse con la crisis financiera, con lo cual hubo un profundo cambio de prioridades. Y a mí me tocó ser ministro en ese momento. Yo te tengo que confesar que obviamente la salud pública dejó de ser una prioridad. Los que estuvieron al lado de Mauricio Macri, ministros, tienen que defenderlo. Está tan claro que hay de un lado y de otro. La lucha ideológica queda demostrada claramente cuando uno escucha a Rubinstein. Ahora, ¿por qué este ataque de sinceridad de Rubinstein? Y porque quiere ser candidato por afuera de la imagen de Macri. Y como no tienen vergüenza, como no tienen lealtad, como no tienen nada que los ponga en una condición humana respetable, van y luchan ahora contra Macri. Macri era el mismo hace 2 años que ahora, hace 3 años que ahora. Miren a Rubinstein posicionándose como candidato. Es muy interesante. Adolfo Rubinstein va a encabezar la lista radical que irá a internas en la ciudad contra Vidal y contra López Murphy. Pero unos y otros son lo mismo. El neoliberalismo, como dice Axel Kicillof, es siempre igual. Se llamen como se llamen, le cambien el logo, le cambien el nombre, le cambien los colores. Para los argentinos el neoliberalismo y su forma actual, el macrismo, significa siempre lo mismo. Ajuste, deuda, desempleo, falsas promesas. El pueblo, Alberto, tiene confianza en un futuro mejor y va a pelear por un futuro mejor. Pero además de tener confianza y de mirar al futuro, yo no tengo duda, tiene memoria. Hay que tener memoria de tantas cosas. Una vez más, este tipo de gobiernos, como sucedió hasta 2015, está dando derechos a quienes siempre estuvieron marginados, debilitados frente al resto de la sociedad. Es maravilloso, estupendo para una persona llegar al lugar donde los no binarios han arribado en estos días. Fíjese que hasta el New York Times destaca lo que la Argentina ha hecho con los no binarios. Aquí tiene la información. Argentina, el primer país en Latinoamérica en reconocer formalmente a personas no binarias. Los argentinos no tendrán que identificarse como mujeres o varones en sus DNI. El último paso del presidente Alberto Fernández hacia la equidad del género. Por eso, por la creación de derechos y por el dolor que tenemos por la muerte de Palo Pandolfo, vamos a terminar con él nuestro informe. Lo ideal sería leer la nota de Eduardo Fábregat en página 12 de hoy, para que nos toque el corazón de la manera que lo hizo cuando a primera hora me enteré por él de la muerte de Palo. Lo vamos a ver en la Casa Rosada, 31 años de la democracia, con Guido Montoya Carlotto cantando Los Dinosaurios, con una plaza que le respondía con un aplauso que él se lleva hacia la eternidad. Y de esta manera les digo hasta el lunes. Están en el aire, pueden desaparecer en el aire. Están en la calle, pueden desaparecer en la calle.